Y ahorita yo soy el único. A ver, trata de entrar. Voy a avisar al delegado que entre en el nuevo link. Te corto la ahorita. Entra el que no dice tu nombre, no dice clase de teoría, dice Teresa Natal nada más, 4 de la tarde. Pues ya se puede entrar porque ya son 5 minutos. Tengo que cortarte para ver tu WhatsApp. Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar a la doctora Portocarrero que se una y que ingresen la mayoría para empezar la clase. Disculpen por los inconvenientes técnicos. Ya, la doctora Portocarrero se ha conectado para iniciar la clase. Disculpas por la demora, por favor. Y vamos a ir marcando ya la asistencia que la voy a dejar en el link para que puedan registrar su asistencia a partir de ahora. Bien, buenas tardes, chicos. Dejo con la doctora Portocarrero. Gracias. Chicos, buenas tardes. Disculpen la demora, tuve un problema con el link. Me avisan, por favor, si ya están la mayoría para poder empezar. Sí, doctora, puede empezar, por favor. Sí se ve, doctora. ¿Podría agrandar ponerla en presentación?
Ya, a ver. Me avisan si la agrando, si se ve. Ahí se ve. Sí, doctora, sí se ve. Ya. Bien, entonces vamos a empezar con la exposición sobre ictericia neonatal. Bien, la ictericia neonatal se define como la coloración amarillenta que aparece en la piel, las mucosas y la esclerótica del recién nacido que se va a generar por un aumento en un pigmento llamado bilirrubina. La definición clínica de este pigmento amarillento se llama ictericia, pero esa definición también puede ser una definición bioquímica llamándose así hiperbilirrubinemia. Hay que tener en cuenta que la ictericia neonatal considera un fenómeno normal de la transición a la vida extrauterina. Esto quiere decir que todos los recién nacidos van a tener tendencia a estar ictéricos, siempre y cuando los niveles de bilirrubina no sean tan elevados como para generar daño encefálico o daño a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿por qué es importante estudiarla si les estoy mencionando que es un fenómeno normal? Porque existe a veces cierta tendencia a que a pesar de ser un fenómeno normal, por algunos mecanismos fisiopatológicos del recién nacido, estos se disparen y se incremente demasiado la bilirrubina, dando lugar a problemas neurológicos principalmente. Lo primero que debemos recordar es cómo se metaboliza la bilirrubina. Los glóbulos rojos de una persona adulta tienen un tiempo de vida de aproximadamente 120 días, lo cual no ocurre con un recién nacido, puesto que el tiempo de vida media de los bebés es muchísimo menor, encontrándose un tiempo de vida media para un recién nacido a término de 80 a 90 días y siendo aún más pequeño o menor en los niños pretérmino, que puede ir entre 60 a 70 días. Cuando los glóbulos rojos envejecen, van a viajar hacia el sistema retículo endotelial y van a ser destruidos. Cuando los glóbulos rojos son destruidos, van a dar lugar a la formación de dos grupos, al grupo hemo y al grupo globina. Las globinas son proteínas. Estas proteínas se van a convertir en aminoácidos y estos aminoácidos van a formar parte de la formación de nuevas moléculas de proteínas. En cambio, el grupo hemo va a dar lugar a la formación de tres componentes. El primero es el monóxido de carbono, el segundo es la biliverdina y el tercero es el fierro. Este fierro viaja con una proteína que se llama transferrina. Esta proteína transferrina lo ayuda a viajar nuevamente de regreso hacia la médula ósea de los huesos largos para producir la eritropoyesis y la formación de los nuevos glóbulos rojos. Una porción ingresa al hígado para ser almacenada en forma de ferritina. Pero aquí en la patología de ictericia, el sustrato que nos compete es la biliverdina. Esta biliverdina, a partir de una enzima llamada biliverdina reductasa, queda convertida en una sustancia llamada bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada también se le conoce como bilirrubina indirecta o bilirrubina liposoluble. La bilirrubina liposoluble es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y adherirse de forma absoluta a las células neurológicas, principalmente a los ganglios basales. Los ganglios basales recordamos que son unos acúmulos de sustancia gris que se localizan en la base del cerebro y se encargan del control de los movimientos. Es por ello que quiero que recuerden que esta bilirrubina es el problema en ictericia. La bilirrubina indirecta, cuando se incrementa en niveles muy elevados, es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y adherirse al cerebro. Cuando se adhiere y no se controla la ictericia en estas condiciones, el paciente llega a tener daño neurológico irreversible. Esta bilirrubina no conjugada o indirecta se adhiere a una proteína de la circulación llamada albúmina y juntas viajan hasta el hígado. En el hígado son recepcionadas por unas proteínas llamadas ligandinas, ligandina X y ligandina Y. Encontrándose entonces dentro de la bilirrubina no conjugada, suelta la albúmina y la albúmina regresa a la circulación.
Esta bilirrubina no conjugada se va a conjugar con una sustancia llamada ácido glucurónico. Juntos van a formar la bilirrubina conjugada gracias a la acción de esta enzima importantísima, que se llama UDP-glucuroniltransferasa. Entonces, esta bilirrubina conjugada se conjuga y da lugar a bilirrubina conjugada llamada bilirrubina directa o bilirrubina hidrosoluble. Esta bilirrubina es capaz de ser eliminada y excretada a través de la orina y de las heces. Ya no atraviesa barrera hematoencefálica, ya no se adhiere a los ganglios basales. Esta bilirrubina conjugada se elimina a través de las heces y de la orina. Un porcentaje alto de este tipo de bilirrubina conjugada se oxida por acción de las bacterias del intestino y da lugar a la coloración oscura que tienen las heces, llamado esterco bilino. Y otro porcentaje un poco menor pasa a eliminarse a través de la orina, a través del filtrado glomerular, en forma de pigmento de orina amarillento llamado urobilino. Y otro porcentaje, que es un porcentaje intermedio, regresa a la circulación en forma de circulación enterohepática. Y esta circulación enterohepática es bastante importante en ictericia y les voy a explicar por qué. Este es el hígado, lo que acabamos de explicar. La bilirrubina no conjugada, junto con la albúmina, uniéndose, llegando hasta el hígado, donde lo esperan unas proteínas, que son estas globulinas. Dentro del hígado, la albúmina regresa a la circulación, la bilirrubina indirecta se queda y se conjuga con el ácido glucurónico gracias a la unión de la glucuroniltransferasa y da lugar a la formación de la bilirrubina conjugada. La bilirrubina conjugada entonces atraviesa los canalículos biliares y llega a la bilis dentro de la vesícula biliar. Recuerden que existe una hormona que se llama colecistocinina. La colecistocinina aparece una vez que la persona ingiere alimento. Cuando el alimento llega hacia el duodeno, esta colecistocinina se libera dando lugar a contracción de la vesícula biliar. Es así cuando se libera la bilis y llega para poder transportar la bilirrubina conjugada dentro de la bilis, hacia la segunda porción del duodeno. Entonces, con este pequeño esquema quiero explicarles lo siguiente. Cuando la bilirrubina directa sale, atraviesa los conductos biliares y llega hacia la segunda porción del duodeno. Muy bien. Cuando llega hacia la segunda porción del duodeno, normalmente, porque todas las personas tenemos bilirrubina, normalmente nuestras bacterias del intestino son capaces de metabolizar esta bilirrubina directa y convertirla en urobilinógeno y estercobilinógeno, para dar lugar a que se tiñan las heces y la orina. Sin embargo, recuerden que los recién nacidos no tienen flora intestinal. El intestino del recién nacido es un intestino aséptico. Ellos tienen recién flora intestinal a partir de la primera lactancia. Cuando el bebé empieza a tomar la leche de la mamá empieza a ayudarlo a colonizar su intestino. Entonces, si nos damos cuenta, esa bilirrubina directa debía ser eliminada. Sin embargo, como no tenemos bacterias en el caso del bebé, en el caso del recién nacido, esa bilirrubina directa ha quedado atrapada en el meconio. El meconio es la primera deposición del recién nacido y es justamente bastante verde. El meconio tiene un color verde oscuro justamente gracias a la bilirrubina, que también es un pigmento verde. Para mala suerte, digo yo, para mala suerte del recién nacido, en el intestino delgado, a nivel del ribete en cepillo del intestino delgado, existen unas enzimas que se llaman beta-glucuronidasas. Estas enzimas son capaces de desconjugar la bilirrubina directa y reconvertirla en bilirrubina indirecta. Cuando sucede este fenómeno, esta bilirrubina indirecta regresa a la circulación para nuevamente ser metabolizada. ¿Cuál es el problema de esta circulación enterohepática? Que el bebé, por un lado, estaba recibiendo la bilirrubina indirecta producto de la destrucción de los glóbulos rojos, y por otro lado está recibiendo desde el intestino esta bilirrubina indirecta en forma de sobrecarga. Entonces, aquí este bebé ya tiene mucha bilirrubina indirecta que tiene que ser capaz de metabolizar para convertirla en bilirrubina directa. Ahora, todas las personas y todos los bebés nacen con los órganos completos.
El problema es que la función de los órganos es lenta. Es por ello que la enzima UDP-glucoroniltransferasa de forma natural en el recién nacido es lenta. Eso significa que no puede trabajar con tanta carga de bilirrubina indirecta. Es por ello que los bebés de forma fisiológica tienden a ponerse ictéricos, tienden a ponerse amarillitos. ¿Qué sucede entonces con esta circulación enterohepática? Ustedes saben que la primera leche del recién nacido se llama calostro. El calostro tiene un volumen aproximado de 5 a 7 cc por toma. Es bastante, no bastante, es poquito en realidad. Al ser poquito, no se estimula el reflejo gastrocólico, no se estimula la síntesis de colecistocinina porque el intestino del recién nacido tras tomar el calostro no entiende que acaba de llegar un nuevo alimento. Es por ello que los bebés sufren de un pseudoestreñimiento. ¿A qué se le llama pseudoestreñimiento? Que todo el meconio está en el intestino y toda esta betaglucuronidasa se está aprovechando de que está en el intestino, convirtiendo la bilirrubina directa en bilirrubina indirecta y pasando así a la circulación enterohepática. Si el bebé lactara mucho, tuviera mucha cantidad de leche, como por ejemplo cuando toman fórmula, entonces el meconio sale inmediatamente del intestino, el bebé lo expulsa, y entonces estas beta-glucuronidasas no tienen tiempo para convertir la bilirrubina directa en indirecta, no tienen tiempo para desconjugarla. Y esa es una de las causas de por qué los bebés se ponen amarillos de forma fisiológica. La ictericia se va a clasificar en ictericia fisiológica y en ictericia patológica. La ictericia fisiológica, que bien hemos visto ahora cómo se da todo el mecanismo de conversión del grupo E en grupo globina, en bilirrubina indirecta, y luego pasa a ser directa, y felizmente la ictericia fisiológica se presenta en la mayoría de los casos. Todos los bebés en realidad van a estar ictéricos, solo que no todos van a manifestar la enfermedad porque se necesita aproximadamente más de 5 miligramos por decilitro para recién poder teñir la carita de amarillo. La ictericia fisiológica tiene como inicio el segundo día de vida de los recién nacidos. En los recién nacidos a término tienen un pico entre el tercer y quinto día. En ese momento el bebé se luce mucho más amarillo, mientras que en el prematuro el pico es un poquito más tardío, aproximadamente entre el día 5 al día 7 de vida. La ictericia fisiológica se caracteriza porque en el recién nacido a término suele persistir solo hasta el séptimo día. Eso significa que al séptimo día el recién nacido a término debería estar ya no tan amarillo, mientras que en el prematuro, por la misma prematuridad, sí esperamos a que tenga ictericia hasta las 2 semanas aproximadamente. ¿Por qué el prematuro suele ponerse más ictérico? Porque el bebé prematuro tiene una función de la enzima UDP-glucoroniltransferasa mucho más deficiente que la de un niño a término. ¿Por qué? Porque el tiempo de vida media de los glóbulos rojos de un pretérmino es mucho menor que la de un término. Es por ello que los recién nacidos prematuros hacen una ictericia mucho más elevada, con niveles más altos de bilirrubina y mucho más prolongada. Aquellos bebés que son alimentados con leche materna pueden tener con mayor frecuencia ictericia fisiológica versus aquellos que son alimentados por fórmula, y esto se debe al incremento de la circulación enterohepática. Ahora resulta que para mala suerte del bebito, la leche materna también contiene sustancias como las beta-glucuronidasas. O sea, las beta-glucuronidasas que se encuentran en el intestino son capaces de desconjugar la bilirrubina directa a indirecta y regresarla a la circulación enterohepática. Y adicionalmente a ello, la leche materna también tiene beta-glucuronidasas. Entonces, esto genera un incremento de la circulación enterohepática aún mayor sobre los recién nacidos que son alimentados con leche materna. Recuerden lo que les acabo de mencionar del pseudoestreñimiento. En cambio, si es un bebé alimentado con fórmula, la fórmula, como tiene un volumen mayor al calostro, puede lograr que el intestino se contraiga y elimine más rápidamente el meconio. La ictericia fisiológica siempre es a predominio indirecto. Recuerden que la bilirrubina
se incrementa y existen dos fracciones de bilirrubina. Una bilirrubina indirecta, que es la que hemos visto, que es la no conjugada, la que es dañina a nivel encefálico, y tenemos otra, que es la bilirrubina directa, que es hidrosoluble, que se elimina por las heces y por la orina, y esta felizmente no es dañina para el cerebro. La ictericia fisiológica entonces siempre será bilirrubina predominio indirecta. Monosintomática. Este paciente únicamente va a tener ictericia. No va a ser un niño que tenga fiebre, ni tampoco que vomite, ni tampoco que tenga signos de descompensación hemodinámica, etc. Pero aquí es el problema, la ictericia patológica. Ahora, la ictericia patológica, como su nombre lo dice, habla de una enfermedad. Sin embargo, la ictericia fisiológica que se excede en el tiempo o la ictericia fisiológica que se excede en los valores superiores también puede llegar a ser patológica. O sea, una ictericia fisiológica desregulada puede llegar a ser patológica, porque como es a predominio indirecto, puede dar lugar a daño encefálico. La ictericia patológica, felizmente, representa solo un porcentaje corto de todos los casos, 6%. Se inicia a partir del primer día de vida. Toda ictericia que se da dentro de las primeras 24 horas de vida es una ictericia patológica, es una ictericia de riesgo. Y también se considera una ictericia patológica aquella que sobrepasa los tiempos normales en que los niños deben tener ictericia, ya sea 7 días para los a término o 2 semanas para los primeros. La ictericia por lactancia materna o por leche materna que vamos a ver luego, esta se le da un chance, porque sí puede durar más de 2 semanas. La ictericia por leche materna, por los mecanismos que hemos comentado y que vamos a comentar luego, es prolongada. Puede durar tres semanas, inclusive se ha reportado casos de ictericia por lactancia materna que llegan a durar 3 meses. ¿Cuándo también es ictericia patológica? Cuando la bilirrubina directa es mayor a 1 miligramo por decilitro, o cuando representa más del 20% de la bilirrubina total. Eso significa que cuando ustedes soliciten bilirrubinas, el laboratorio les va a entregar 3 valores. Un valor de bilirrubina total, un valor de bilirrubina indirecta y un valor de bilirrubina directa. Cuando ustedes este valor de bilirrubina directa la encuentren por encima de 1 miligramo por decilitro, independientemente del número total de bilirrubina, hablarán de ictericia patológica. La ictericia patológica también se considera aquella bilirrubina que se incrementa de forma acelerada, con una velocidad de aumento de más de 5 miligramos por decilitro al día. Por ejemplo, hoy le tomo bilirrubinas a un paciente que tiene 2 días de vida y sale en 10 miligramos por decilitro. El día de mañana, a la misma hora, le tomo un nuevo control y de pronto me sale 16 miligramos por decilitro. El incremento es 6 miligramos por decilitro por día. Ese niño, con ese incremento, también se considera ictericia patológica. Ictericia patológica también toma el incremento de la velocidad en relación a las horas. Si es más de 0,5 miligramos por kilo por hora, también se considera patológico. Por ejemplo, yo tengo un bebé al que le tomo bilirrubinas y me sale 10. De pronto, con 10 miligramos está dentro de los parámetros normales o dentro de los parámetros aceptables, pero en 6 horas yo le repito y sale 17. Entonces, se ha incrementado en 7 miligramos por decilitro. Estos 7 miligramos de más, yo los tengo que dividir entre las horas en que tomé el control. En este caso, supongamos que le tomé a las 12 de la mañana y la siguiente toma de 17 fue 6 de la tarde. Entonces le tomé a las 6 horas. Divido 7, que son los 7 miligramos que se incrementó, entre 6, que son las 6 horas, y me sale un valor de 1,16. Y eso significa que también es ictericia patológica porque el valor ha superado 0,5 miligramos por kilo por hora. La ictericia patológica es polisintomática porque casi siempre aparece dentro del contexto de un paciente infectado, de un paciente séptico o de un paciente que tiene hipotiroidismo, galactosemia, como vamos a ver a continuación. Tiene otra sintomatología.
Estos son los exámenes de laboratorio de 3 pacientes del Hospital de Policía. Si ustedes se dan cuenta, en la parte de arriba van a ver que dice nombres de adultos, parece, ¿no? Por las edades. Aquí 30 años, abajo 37. Y es que nosotros cuando tenemos recién nacidos solemos colocarles el nombre y apellido de las mamás para evitar confusión con las muestras de los recién nacidos. Es por eso que los datos de la parte superior son los datos de la mamá, excepto el de la mano derecha, del de arriba, que sí es un bebito que se hospitalizó, Dariel Huarcaya, es un bebito que se hospitalizó, que es el único que tiene sus datos. Pero lo demás sí son bebitos, son recién nacidos, pero tienen los datos de la mamita. Entonces, en este primer ejemplo estamos verificando el valor de bilirrubina total. Dice, valor de bilirrubina total, 14.1. Valor de bilirrubina directa, 1. ¿Y qué hemos dicho? Que cuando es más de 1, de 1 miligramo por decilitro, puede representar una ictericia patológica. Entonces, ahí vamos mirando, prendiendo el ojito, a ver si es que vamos a buscar otras causas de ictericia. Y tenemos la bilirrubina indirecta en 13.1. Todo esto lo vamos a llevar nosotros a unas tablas. En pediatría y en neonatología trabajamos siempre con tablas de cruce en relación a la edad gestacional, en relación al tiempo de vida postnatal. Y todos los bebitos van a tener unas tablas que ahora les voy a explicar para ver si entran o no a tratamiento. En el caso de este bebé Huarcaya, por ejemplo, tenía una bilirrubina de 17.1, la total, la directa en 0.9 y la indirecta en 16.2. Ahora, el problema de la indirecta es la que se adhiere a los ganglios basales del cerebro. Entonces, habría que ver si es que este paciente entraba o no a fototerapia. Y aquí abajo es lo mismo, la bilirrubina total en 10.8, la directa en 0.7, que está bien, y la bilirrubina indirecta en 10.1, ¿no? Siempre cuando encuentren bilirrubinas a predominio indirecto, la mayoría de ellas son fisiológicas. Dentro de la etiología vamos a encontrar o vamos a dividir a la bilirrubina en causas de bilirrubina indirecta incrementada y en causas de bilirrubina directa o conjugada, ¿no? Incrementadas. Cuando hablamos de hiperbilirrubinemia indirecta, hablaremos de todas las causas de hiperbilirrubinemia que se presentan antes del hígado, o sea, son causas prehepáticas. ¿Por qué? Porque recuerden que en el hígado se produce la conversión de bilirrubina indirecta a directa. Todo lo que ocurra detrás nos habla de hiperbilirrubinemia indirecta. Aquella que aparece dentro de las primeras 24 horas de vida siempre se considera patológica y obedece principalmente a factores de incompatibilidad de grupo, incompatibilidad de factor. Bebés que son de grupo distinto a la mamá. Para que se produzca una incompatibilidad de grupo, la mamá debe ser del grupo O y el recién nacido debe ser de un grupo distinto, ya sea A, grupo B o grupo AB. Mientras que en la incompatibilidad de factor, la mamá debe ser de grupo RH negativo y el recién nacido de grupo RH positivo. Las incompatibilidades de grupo y de factor se consideran una de las causas más catastróficas y desastrosas que podemos tener nosotros con los recién nacidos, porque estos bebitos cursan con una terrible hemólisis, con destrucción de glóbulos rojos, con anemia y evidentemente ictericia, predominio indirecto, capaz de generar encefalopatía hiperbilirubinémica. Cuando la ictericia aparece entre el segundo y séptimo día de vida, entonces nos encontramos principalmente ante ictericias fisiológicas, por los mecanismos ya comentados. Pero también podemos encontrar otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades hemolíticas de origen no isoinmune. ¿Qué significa? Cuando nosotros hemos encontrado en esta primera parte de incompatibilidad, la ictericia que se produce aquí tiene origen inmune. ¿Por qué? Porque cuando hay incompatibilidad, se origina una reacción que se llama reacción antígeno-anticuerpo o reacción isoinmune, porque existe esta unión antígeno-anticuerpo. Sin embargo, estas ictericias de aparición precoz por enfermedades hemolíticas son producidas por defectos en la membrana del glóbulo rojo, por defectos en la función del glóbulo rojo. Normalmente los glóbulos rojos tienen una forma bicóncava y en la zona central tienen una especie de, como si fuera una dona, como un hundidito. Esas son las formas normales del glóbulo rojo. Toda enfermedad que produzca una forma distinta del glóbulo rojo
va a dar lugar a una destrucción previa, a una destrucción precoz del glóbulo rojo. Porque cuando los glóbulos rojos están pasando a través de los sinusoides esplánicos, o sea, a través de los sinusoides del vaso, cuando tienen la forma bicóncava, ellos son deformables, pasan a través de los sinusoides del vaso bueno, y regresan a la circulación. Sin embargo, si tenemos formas de glóbulos rojos distintas a la bicóncava, estos van a quedar atrapados a nivel del vaso y por ende van a ser destruidos porque su membrana es frágil y va a dar lugar a la liberación de hemoglobina y todo el proceso de conversión en bilirrubina indirecta. Entonces aparecen aquellos defectos de la membrana del eritrocito. La más frecuente es la esferocitosis hereditaria, que es una enfermedad autosómica dominante, donde aquí hay una alteración a nivel de una proteína que codifica la formación de la membrana, que se llama espectrina. Entonces, evidentemente, el vaso la capta y rompe ese esferocito. Tenemos también defectos enzimáticos, o sea, de sustancias o proteínas que están dentro del glóbulo rojo. El déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es importante que lo recuerden porque muchas personas lo pueden padecer. Es causa de ictericia a predominio indirecto, incluso ictericias que llegan a tratamientos como exsanguíneo transfusión, que vamos a ver luego, y que muchas veces no se sospechan porque esta enfermedad predominantemente se da en gente asiática, europea, no se da mucho en nuestra población, sin embargo se ha visto que cada vez hay más personas que son inmigrantes y aparecen pues en hijos de italianos, de españoles, y resulta que esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es una sustancia que va a proteger al glóbulo rojo contra el estrés oxidativo. Eso significa que cuando hay de repente algún cambio en el pH o movimientos de bulimia, gracias a esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, nuestros glóbulos rojos no se rompen rápidamente. Sin embargo, las personas que padecen de esta enzima tienen glóbulos rojos friables y frágiles que se rompen al pasar a través de los vasos sanguíneos. Existe una enfermedad que es importante que la recuerden porque esto es pregunta de examen, que se llama favismo. El favismo se ha visto involucrado justamente en este defecto del déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque son personas que de pronto han vivido bien y empiezan a consumir habas que pueden ser cocidas o ensalada, bueno, y entonces como tienen este defecto enzimático, se empieza a generar una anemia hemolítica, se empiezan a destruir sus glóbulos rojos. La persona termina anémica, termina ictérica, y entonces cuando empiezan a buscar en la historia clínica qué sucedió, lo único extraño fue que consumieron por primera vez en su vida habas. Y resulta que estas habas habían desencadenado pues el estrés oxidativo del glóbulo rojo. ¿Qué otras causas tenemos? Por ejemplo, tenemos las hemólisis inducidas por fármacos, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, de penicilina, de cefalosporinas, puede generar destrucción de glóbulos rojos. La sepsis también. La reabsorción de sangre extravascular. Resulta que muchas veces existen traumatismos producidos por el parto y estos traumatismos pueden dar lugar a sangrado. Uno de los sangrados más frecuentes es la producción de cefalohematoma. El cefalohematoma es un sangrado a nivel subperióstico, o sea, es un sangrado por debajo del periósteo, que es una capa que recubre el hueso del cráneo. Este acúmulo de sangre, recuerden que va a servir como un sustrato para que el grupo N y globina se separen y luego se produzca bilirrubina. Otras causas también, por ejemplo, son niños que nacen de parto traumático y tienen una hemorragia a nivel de las glándulas suprarrenales. O también ocurre en los prematuros. El prematuro tiene una matriz germinativa, o sea, ellos tienen vasos sanguíneos en sus ventrículos que son muy delicados. Cuando el bebé pretérmino nace y uno lo mueve o lo agita muy fuerte al hacer las maniobras de reanimación, o cuando, por ejemplo, ese pretérmino está sujeto a anoxia, hipoxia, a hipotermia, esos vasos sanguíneos de su matriz germinal se rompen y generan un sangrado. Esa hemorragia también sirve de sustrato para la formación de bilirrubina indirecta. Y aparecen otras causas también como ictericia familiar, y eso es un poquito más raro. Ahora, la ictericia prolongada, que es aquella que se produce pasadas las 2 a 3 semanas, porque acuérdense lo que hemos conversado.
Normalmente la ictericia debe de durar 1 semana en el atérmino y debe durar 2 semanas en el pretérmino. Pero existen algunas situaciones que se pueden prolongar más de 2 a 3 semanas. Una de ellas es la ictericia por leche materna. Ahora lo vamos a ver con más detalle. Luego puede aparecer ictericia fisiológica prolongada en recién nacido de bajo peso. El prematuro de bajo peso sí podría tener derecho de tener una ictericia un poco más prolongada, porque tenemos que tener en cuenta que su enzima UDP-glucuroniltransferasa trabaja de forma inmadura, de forma deficiente. Recordar que ellos tienen un tránsito gastrointestinal mucho más lento. Por lo tanto, el meconio casi siempre se queda en el intestino, dando lugar a que las beta-glucuronidasas lo reconviertan de directa a indirecta y aumente la circulación enterohepática. Hay algunas enfermedades que también pueden dar lugar a hiperbilirubinemia. Por ejemplo, el hipotiroidismo, como vimos ayer, la galactosemia. La galactosemia es una enfermedad donde existe un déficit de una enzima que convierte la galactosa en glucosa. Como no existe la enzima, no existe glucosa y solamente se genera galactosa. Y la galactosa es tóxica para todos los órganos y sistemas. El hijo de madre diabética también es un niño con tendencia a ponerse ictérico porque existe policitemia. La policitemia es una situación del recién nacido donde existe un exceso de glóbulos rojos. El glóbulo rojo del recién nacido tiene un tipo de hemoglobina que se llama hemoglobina fetal. Esta hemoglobina fetal la tiene desde que es un embrión hasta aproximadamente el segundo mes de vida. Y el problema de esta hemoglobina fetal es que es una hemoglobina que difícilmente suelta el oxígeno. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el bebé tiene un montón de glóbulos rojos, porque justamente este estado de hipoxia que sufre el bebé de forma permanente cuando es un feto, hace que a nivel del riñón se detecte justamente esta hipoxia y se secrete una hormona llamada eritropoyetina. Esta eritropoyetina es una hormona que se sintetiza a nivel de las células peritubulares del riñón y se encarga de dar la indicación a la médula ósea para producir más glóbulos rojos. Entonces, el cuerpo, en su afán de querer tener más oxigenación, empieza desesperadamente a producir glóbulos rojos y es por eso que los bebés cuando nacen tienen niveles de hemoglobina súper altos. Ellos tienen niveles de hemoglobina de 17, 18, mientras nosotros tenemos 12, 13. Ellos tienen mucha bilirrubina, muchos glóbulos rojos, mucha hemoglobina, justamente por el tipo de hemoglobina que tienen, por la hemoglobina fetal. Aparecen también, por ejemplo, en enfermedades como estenosis hipertrófica de píloro, por una disminución de la actividad de su enzima UDP-glucuroniltransferasa. Esta enfermedad de estenosis hipertrófica de píloro es una enfermedad que van a ver en pacientes que tienen más de 3 semanas de vida y que presentan vómitos explosivos, presentan una acidosis hipoclorémica, y es una enfermedad quirúrgica en realidad, pero se asocia también a disminución de la actividad de la glucuroniltransferasa. Existe también dentro de las causas de obstrucción intestinal. Es lo mismo cuando el meconio se queda atrapado, es el mismo precepto, por aumento de la circulación enterohepática. Y existen también otras causas de ictericia indirecta, y estas ya son más enfocadas a enfermedades autosómicas. La primera y la más conocida se llama síndrome de Crigler-Najjar, y esto se produce es una enfermedad autosómica recesiva donde existe una alteración a nivel de la enzima UDP-glucuroniltransferasa. Hay dos tipos de Crigler-Najjar. El de tipo 1, donde no hay enzima, no existe la función de la enzima, por lo tanto, estos pacientes nunca metabolizan, nunca convierten la bilirrubina indirecta a directa, nunca la conjugan, y estos pacientes suelen fallecer pronto, antes del año de vida. Y existe un Crigler-Najjar de tipo 2, donde sí existe enzima, pero en poca cantidad. Entonces, son pacientes que sí llegan a vivir un poco más de años, pero necesitan un tratamiento estimulante de esta enzima para poder metabolizar la bilirrubina. Existe también otra enfermedad que se llama enfermedad de Gilbert, donde el paciente sí tiene, sí funciona su enzima glucuroniltransferasa. El problema es que en Gilbert el número de células de la enzima está disminuido. O sea, disminuye la actividad de la enzima por disminución en el número
de la UDP-glucuroniltransferasa. Estos pacientes llegan a adolescentes y a jóvenes y nunca se descubre que tuvieron Gilbert, excepto que cuando sufren algún estrés se ponen amarillos y casi siempre se ponen ictéricos solamente en la cara. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tengan algún compañero que esté en ayuno prolongado, que esté estresado por el examen, que ha tenido fiebre, van a encontrar que se pone amarillo. Esa es una enfermedad de Gilbert. Se diagnostica en niños o en adolescentes principalmente. Entonces, toda la hiperbilirubinemia indirecta es aquella que se produce prehepática. Aquí, por ejemplo, está el glóbulo rojo. Cuando hay policitemia, se va a producir hiperbilirubinemia indirecta. Lo mismo sucede, por ejemplo, aquí. Los bebitos tienen poca cantidad de albúmina y eso es lo que sucede también en el prematuro. Si no hay proteína transportadora, entonces habrá mayor bilirrubina indirecta libre capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. Todo aquello que se presente después del hígado se llama hiperbilirubinemia directa o conjugada. Y esta siempre es patológica. La hiperbilirubinemia directa o conjugada siempre es patológica. En cambio, la indirecta puede ser fisiológica o puede ser patológica. La hiperbilirubinemia directa tiene como causas frecuentes algunos síndromes un poco raros, como por ejemplo el síndrome de Dubin-Johnson o el síndrome de Rotor, que en realidad son causas de ictericia a predominio directo, pero son bastante raras. Tanto en Dubin-Johnson como en síndrome de Rotor hay una dificultad para la excreción de los glucurónidos, o sea, tienen dificultad para excretar la bilirrubina conjugada. Entonces, en el caso de Dubin-Johnson, el hígado se pone de color parduzco cuando hacen biopsia y en el caso de Rotor no. Son causas raras de ictericia a predominio directo. Existen otras enfermedades como por ejemplo la galactosemia que también nos da ictericia a predominio indirecto, las enfermedades como el hipotiroidismo o como la fibrosis quística que también pueden ser causa de hiperbilirubinemia directa. Y aquí aparece el grupo TORCH. El grupo TORCH que incluye toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, herpes, VIH y sífilis, son capaces también de producirnos una hepatitis. Cuando ustedes lean hepatitis en recién nacido, no piensen como, por ejemplo, en un niño, hepatitis A, hepatitis B, no. En ellos, el grupo TORCH es el principal causante de hepatitis. Ahora, dentro de las ictericias también patológicas está la ictericia colestásica. ¿Cuándo se llama ictericia colestásica? Cuando tenemos ictericia a predominio directo. Y aquí aparece esta enfermedad importante llamada atresia de vías biliares. Recuerden que la atresia de vías biliares es la causa principal de colestasis neonatal. Y eso lo vamos a revisar a continuación porque es importante la sospecha. Si ustedes diagnostican pronto una atresia de vías biliares, ese paciente va a sobrevivir. Si no se hace, el paciente entra en cirrosis y luego en muerte. Entonces, recordamos, ¿por qué se produce la ictericia fisiológica? Aquí vemos un bebé ictérico. Porque tenemos glóbulos rojos aumentados debido a la policitemia fisiológica por el tipo de hemoglobina fetal. ¿Por qué? Porque tenemos un tiempo de vida media más corto, entre 60 y 70 días en un pretérmino y entre 80 y 90 días en un atérmino. ¿Por qué más? Porque tenemos una disminución de albúmina de forma natural en recién nacidos, sobre todo en los prematuros, por lo tanto no hay transporte. Cuarto, hay una actividad reducida de la UDP-glucuroniltransferasa de forma natural en el recién nacido. Quinto, hay una disminución en la capacidad de la captación de la bilirrubina indirecta. Lo que pasa es que la bilirrubina indirecta se capta por estas ligandinas que les comentaba, que eran la X y la Y. Entonces, en el recién nacido, estas proteínas tienen un poco de deficiencia, entonces no captan bien la bilirrubina indirecta. Y aquí aparece pues el exceso de las beta-glucuronidasas, tanto en el intestino delgado como en la leche materna. Y todo el aumento de la circulación enterohepática debido a la ausencia de microbiota intestinal y al menor reflejo gastrocólico generando un pseudoestreñimiento. Al haber menor producción de leche, entonces encontraremos una especie de pseudoestreñimiento, ¿no? La hipogalactia nos da pseudoestreñimiento y por lo tanto mayor tiempo para que las beta-glucuronidasas hagan su parte de convertir la bilirrubina directa, de desconjugarla a bilirrubina indirecta. La incompatibilidad de grupo
Es un tema que van a tomar mañana. No se olviden que es un tipo de ictericia que se presenta a las primeras 24 horas, es bastante catastrófico. Tienen que tener en cuenta que la mamá tiene que ser de un grupo distinto al bebé. La mamá debe ser de grupo O. Como vemos acá en esta última imagen, el grupo O no expresa en su membrana ningún antígeno, no tiene antígenos, pero sí tiene anticuerpos, anticuerpos preformados desde la etapa fetal. La mamá, desde que ella fue un feto, ya había generado dentro de su sangre a nivel sérico anticuerpos anti-A y anti-B. En cambio, el grupo sanguíneo distinto, como A, grupo B o grupo AB, expresan en su superficie de membrana el tipo de grupo. Por ejemplo, la membrana de un glóbulo rojo de un grupo A expresará el antígeno A. La membrana del grupo B expresará un antígeno de tipo B y un AB expresará ambos antígenos. Como la mamá ya tenía preformado el anticuerpo anti-A y anti-B, una vez que queda embarazada de un bebé que es de un tipo de grupo distinto, los anticuerpos maternos atacarán inmediatamente a los antígenos expresados en la membrana del glóbulo rojo del feto y así se producirá la isoinmunización y por ende la destrucción de ese glóbulo rojo. La incompatibilidad de RH es mucho más severa y se produce cuando la mamá es RH negativo y el bebé es RH positivo. Y el mismo precepto, el glóbulo rojo del recién nacido, que es de grupo RH positivo, expresa en su membrana un antígeno que se llama antígeno D. La mamá, a su vez, como tiene RH negativo, no expresa ningún antígeno en la superficie de su membrana y da lugar a la formación de anticuerpos, anticuerpos anti-D. Cuando la mamá, que es RH negativo, tiene un feto RH positivo, pues entonces se producirá el mismo fenómeno comentado en la incompatibilidad de grupo. Habrá una unión antígeno-anticuerpo, destrucción y hemólisis de ese glóbulo rojo. La diferencia entre uno y otro radica en que en el caso de la incompatibilidad de grupo, esta destrucción se va a dar desde el primer embarazo, porque nosotros ya venimos preformados desde que somos fetos. En cambio, la incompatibilidad de RH requiere contacto previo a través de las células de memoria para que luego se produzca este tipo de inmunoglobulina G, que es aquella que va a atacar al antígeno que cree que es un antígeno malo, pero en realidad es el antígeno expresado por el glóbulo rojo del recién nacido. Y se da todo este fenómeno de destrucción debido a la acción antígeno-anticuerpo o isoinmunización. No les explico más de esto porque esto lo van a ver mañana. Los efectos de la conjugación ya los acabamos de ver. Les describí Gilbert y Krüger-Najar. Aquí está Krüger-Najar. Hay que sospecharlo, esos nombres son un poco raros, son preguntas casi siempre de los exámenes. Krüger-Najar, autosómico recesivo, da lugar a ictericia de predominio indirecto, porque el problema se da antes de la conversión de bilirrubina indirecta a directa. No es hemolítico, es simplemente un defecto en la conversión. El de tipo 1 se caracteriza por un déficit absoluto, con bilirrubinas bastante altas, más de 20 miligramos por decilitro. Y la de tipo 2, sí existe un poco de enzima, funciona a medias, y entonces estos pacientes se favorecen del uso del fenobarbital. Ustedes probablemente han escuchado que el fenobarbital es un anticonvulsivante. Sin embargo, también se utiliza como inductor enzimático en pacientes que tienen Krüger-Najar, porque ayuda a que esta enzima, como su acción es deficiente, ayuda a que trabaje un poco más. Por lo tanto, estos pacientes pueden tener en teoría una vida normal, una calidad de vida aceptable. El tratamiento definitivo es el trasplante hepático. ¿Por qué? Porque evidentemente dentro del hígado se encuentra la UDP glucuroniltransferasa. Entonces necesitan un nuevo hígado para tener una UDP que trabaje correctamente. La deficiencia a nivel del número de células que producen esta enzima, nos da la enfermedad de Gilbert, diagnosticada con frecuencia en la adultez o en la adolescencia, que te induce ictericia en situaciones de estrés, que no requiere tratamiento en realidad, solo no estresarse. Y a predominio directo, pues aparecen las dos enfermedades que son rarísimas, que son Dubin-Johnson y Rotor, donde hay una deficiencia en la expresión de los glucurónidos. Da lugar a ictericia también, pero es a predominio directo.
porque en este momento ya se conjugó la bilirrubina indirecta en directa, simplemente que no se puede excretar. Entonces queda atrapada en el hígado, dando lugar a un hígado pigmentado que se puede ver a través de la anatomía patológica en Dubin-Johnson, y en el caso de rotor, por algún motivo, el hígado no se pigmenta. Son enfermedades autosómico-recesivas. No requieren tratamiento y tienen buen pronóstico. Ahora, la ictericia prolongada. La ictericia prolongada, cuando pensamos en ictericia prolongada benigna, digámoslo así, hablamos de la ictericia por lactancia y por leche. Existen dos tipos de ictericia prolongada por leche y por lactancia. Cuando se presenta de forma precoz, antes de la primera semana de vida, se llama ictericia precoz por lactancia materna. Y esta se produce justamente por los mecanismos que habíamos conversado, porque tempranamente la mamá produce poca cantidad de calostro. Al producir poco calostro, no se estimula a la colecistocinina y el meconio que se encuentra habitando en el intestino grueso se queda allí, favoreciendo a las beta-glucuronidasas para convertir o para desconjugar la bilirrubina directa en indirecta y aumentar la circulación enterohepática. Entonces, esta ictericia precoz que se presenta por lactancia materna va a generar también que el bebé se halle deshidratado, delgado, con pérdida ponderal importante. Hay que tener en cuenta que todos los bebés pierden peso la primera semana de vida, es normal. Sin embargo, cuando el bebé realmente no se está alimentando correctamente porque existen mamás que no producen gran cantidad de leche, gran cantidad de la primera leche calostro, entonces bajan de peso, no hacen meconio, hay retraso en la eliminación de meconio, entonces se produce todo este incremento de la circulación enterohepática. En el año 2022, en la última